Quiero que aprendas que una buena composición termina con una edición apropiada. Para conseguir que una imagen, cuando acabas con ella, cuando has pasado por el proceso de componerla, tomar la fotografía, encontrar esa fotografía de buena calidad y luego la pasas a un programa de edición y retocas las cosas que no quedan como tú querías que quedaran, ahí consigues la fotografía acabada. Hay personas que te pueden llegar a decir que editar una foto, ya sea en Lightroom, en Photoshop o cualquier otra aplicación, es una manera de hacer trampas porque tú no eres buen fotógrafo y no consigues hacer las fotos bien a la primera. Pero eso es totalmente erróneo. Ya solamente el hecho de que los archivos de las fotografías se llamen RAW es un motivo para que tú entiendas que algo crudo tiene que ser cocinado para que esté acabado. No es lo mismo que tú crees el proceso de conseguir una foto y luego esa foto la entregues tal cual a que luego le des el toque final editándola. Quiero que entiendas un pequeño detalle. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen que yo ya saqué, ya busqué el orden, ya coloqué todos los objetos en el sitio que me parecía apropiado, tomé la foto y luego la edité en color y en luz. De manera que esta foto está acabada. Y tienes que entender que yo, cuando miraba esta escena, cuando la miraba con mis ojos y cuando tú mires una escena con tus ojos, las fotos que vas a tomar no van a estar acorde a cómo tú ves las cosas. Porque el motivo proviene de que tu cámara no tiene la misma capacidad de ver el mundo que tienes tú. Por lo que primero tienes que ver tú, identificar qué es una buena foto y luego utilizar tu cámara para tomarla, aunque no coincida con esa idea que tú tienes, y luego en edición ajustar los diferentes parámetros que tenemos de exposición, contraste, iluminación, sombras, etcétera, para conseguir que esa imagen transmita esa idea y esa calidad y esas sombras. Y con esta imagen voy a empezar a explicarte. Cuando tú tienes una imagen que ya has procesado mentalmente y has tomado, en la que has colocado los elementos en un sitio, en una línea, en una composición concreta, te encontrarás con que al tomar la foto igual hay zonas que aparecen demasiado oscuras. Te voy a poner el ejemplo cambiando lo que nosotros estamos viendo aquí. Si yo ahora aumentara las sombras, habría cosas, como por ejemplo la información que tiene esta tapa o la información que hay por aquí, que no se ven. Esta información que yo pierdo, la pierdo en la cámara, porque yo con mis ojos puedo ver toda la información. Y quizá ver tanta información de aquí abajo no es necesaria, por lo que puedo corregir eso también en la edición. Esto es un primer paso para que vayas entendiendo de lo que vamos a hablar en este vídeo. En este caso he recopilado una serie de fotos que yo tomo diariamente para, digamos, ejercitar mi manera de pensar en la composición desde la ventana de mi estudio. Para que veas las imágenes más de cerca y vayamos analizando un poco el proceso después de haber tomado unas fotos, vamos a trabajar en este primer caso con fotografía de paisaje. En la fotografía de paisaje ocurre que tenemos en muchas ocasiones mucha información. Podemos ver en este caso que tenemos una casa por este borde, otra casa por este borde, vegetación y al fondo tenemos nubes, unas islas, estos serían bateas, para el que no lo sepa son un sitio en donde se plantan mejillones, y aquí al fondo tenemos un barco. Esta composición en un principio nos parece menos llamativa porque estamos incluyendo demasiadas cosas que no serían interesantes cuando mi intención aquí era destacar concretamente este barco, esta zona iluminada y las islas, ¿vale? Quizá un poco de mar. Entonces lo que fui haciendo fue recortando esta foto utilizando las diferentes cámaras de mi teléfono, que tiene 4, para encontrar una foto en la que se transmitiera mi idea de una manera más clara. Es cierto que la calidad que vamos a sacar cuando hagamos fotos muy lejanas con un móvil no van a ser muy buenas, pero para trabajar composición, si tú tienes una cámara de inicio o una cámara que no es tan buena como te gustaría y no tienes tantos objetivos, normalmente el problema es más que nada los objetivos. Posiblemente en tu teléfono, actualmente los teléfonos traen 3 o 4 cámaras, te permitirá probar con diferentes distancias focales y trabajar esta composición sin necesidad de comprarte un objetivo nuevo. De manera que aunque no obtengas unas fotos de mucha calidad, sí que te va a permitir experimentar cuál es el tipo de objetivo que realmente te hace falta para el tipo de fotos que normalmente haces. Es decir, si necesitas normalmente un objetivo de esta distancia focal para hacer mucho zoom en la visión que tú tienes del entorno, posiblemente
sea un buen indicador de que necesitas un objetivo con una distancia focal bastante alta. Es decir, hablamos de quizá un 200 o un 150 para poder alcanzar este tipo de distancias. También el hacer fotos con el móvil te permite en el momento sacar el móvil del bolsillo y hacer fotos en cualquier situación. No tienes que llevar tu cámara en la mochila todo el tiempo y no tienes que hacer un cambio de objetivo en el caso de que quieras hacer una foto más lejana. Entonces, en este proceso empezamos con una fotografía que sería esta y vamos a ir ampliándola y voy a ir marcando aquí abajo para que sea más fácil visualizarla. Y yo entendía, vamos a ir a revelar para que sea más sencillo, entendía que esta fotografía a mí me sentía cómodo con ella si yo podía coger este barco, dejar de lado este barco rojo de aquí, me gustaba cómo se veía este árbol de aquí, pero igual por su contraste y su oscuridad le quitaba información, le quitaba peso a este barco de aquí, entonces la idea era quitar ambos árboles y dejar únicamente el barco, con las islas dándole importancia al barco. En este aspecto, si nosotros le damos a hecho, tenemos una imagen que es cierto, ya repetí antes, que no tiene mucha calidad, pero sí que tenemos una composición llamativa, porque entendemos claramente que este es el protagonista, por ser el que está iluminado por la zona con más luz, y por ser el único elemento que no es tierra, piedra o cielo. Entonces, el protagonista sería el barco. Y si hablamos de los tercios y la proporción áurea, es cierto que la proporción áurea llegaría por aquí, llegaría por esta zona, ¿vale? Por esta zona de por aquí estaría acabando la proporción áurea. Aunque para aplicar bien la proporción áurea igual tendríamos que hacer una fotografía más rectangular, no tan cuadrada, ¿vale? Al tener un poquito de rectángulo podemos aplicarla igualmente, pero normalmente utilizaremos la proporción áurea y los tercios en formatos más cuadrados, más rectangulares, ¿vale? Entonces, en el momento en el que le damos a hecho, tenemos una foto que es similar a las siguientes que hicimos, buscando ya esta intención. Quiero que tengáis en cuenta que en el momento en el que yo pongo el horizonte tan abajo, lo hago conscientemente, no porque no quiera respetar la idea de la proporción áurea y los tercios de poner el horizonte o aquí arriba o en el medio, sino porque el hecho de poner el horizonte más abajo a mí me gusta y aparte de que me gusta, es una manera de transmitir amplitud y que las cosas son más grandes. Digamos, el espacio que hay aquí es todo el cielo, es una zona de mar, es una zona con islas y este barco, que es de un gran tamaño, se ve pequeño en comparación a toda esta inmensidad. Es una manera de transmitir que el mundo es muy grande y que nosotros somos muy pequeños, porque nosotros en este barco prácticamente no ocuparíamos sitio, ni siquiera nos veríamos a esta distancia. Entonces, también en este aspecto estamos aprovechando el espacio negativo, ya que toda la zona que es de aquí de nubes, que no es una nube muy destacada, quizá podríamos quitar esta opción, el hecho de que aquí sí que hay un brillo. Esto es todo espacio negativo, sin importancia, y es una manera muy grande de conseguir equilibrar la imagen. En otros vídeos de composición no había hablado de esto, pero vamos a ir hablando de ello próximamente para ir completando las diferentes pautas que te ayudan a componer una imagen. Pero veía interesante ya cambiar un poco y hablar un poco de cómo aplicarlo en la edición para que ya empecéis a hacer fotos terminadas. Ocurre que cuando tú compones una imagen, podríamos imaginarnos que hay como una aguja, ¿vale? Hay una aguja en este punto central que intenta equilibrar la imagen. Tú tendrías que poner la imagen en este punto central y la imagen no debería de caerse hacia ningún lado. Ocurre que este barco es pequeño, pero recoge toda nuestra atención por el hecho de ser más relevante que todo lo demás. Y el hecho de que toda esta información de por aquí, quitando las islas, no es tan importante, no da tanto peso, no es algo a lo que te llame la atención, aunque sea grande, genera menos peso, por lo que estaría equilibrada la imagen. Digamos que este barco tiene mayor fuerza con respecto a esta zona de aquí. Ocurre también que, y esto vamos a cambiar un poco la idea que tenéis con respecto a las imágenes cuando hablamos de cuadradas, si yo, en vez de utilizar un formato rectangular y mantener aquí el candado, lo que hago es quitar el candado y poner un formato de 1:1 y me acerco al barco para cogerlo sin coger las plantas,
Dándola hecho nos encontramos una imagen que está compuesta, bien equilibrada, porque cuando trabajamos con cuadrados lo que intentaremos será compensar izquierda con derecha, añadiendo peso por un lado y quitando peso por el otro, o añadiendo algo grande que tenga menos peso. Y también podemos equilibrar con esquinas. Tenemos esta esquina de aquí que no tiene prácticamente nada y esta de aquí que tiene el barco, que es lo más importante. Ya avanzando un poco más por las imágenes y viendo el desarrollo, en esta de aquí nos encontraríamos algo similar en la que tenemos incluso más cielo, pero aquí sí que ya estaríamos utilizando un poco la proporción áurea y los tercios, porque tenemos en cuenta que posicionamos el barco no en el medio, sino un poco hacia un lateral, generando que también esta luz que cae sobre él sea parte importante, por lo que este sería el sujeto de nuestra imagen y el resto sería su entorno. Y la intención en este caso es transmitir esta amplitud. Veremos que el tipo de fotos es todas más o menos de este estilo, buscando una intención similar. Entonces, buscando la foto con la intención apropiada, podemos ir buscando quizá quitar más mar y, aunque queden estas plantas de aquí, incluso las podríamos llegar a plantearnos editarlas. Poner algo con lo que cargarnos estas plantas y eliminarlas del encuadre, de manera que el encuadre quedaría más limpio. Obviamente lo voy a hacer así un poco a correr y no quedar tan bien, pero digamos que esta sería la intención. Y de esta manera tendríamos el encuadre mucho más limpio y esta imagen cambia muchísimo frente a la que tendríamos antes, que sería con las plantas. Aquí tenemos mucho más claro que el barco es importante y no nos están molestando estas ramas, por lo que estas ramas no existieran sería una buena idea, pero también que yo vaya y corte estas ramas de los árboles que están en mi finca tampoco sería la manera apropiada, ya que en muchas ocasiones cuando hagas fotos tendrás que moverte y no podrás cambiar el entorno, así que no cambiar el entorno, sino tú adaptarte al entorno es una buena manera de ir aprendiendo. Pero como veis, ya esta imagen transmite una sensación muy distinta que esta. Y obviamente transmite una sensación muy distinta que la imagen completa. Si cogiéramos esta imagen completa, ya nos sentiríamos esa sensación de que todo esto de aquí es realmente relevante. Entonces, esto sería la imagen ya terminada. Si seguimos avanzando, nos vamos a ir encontrando con imágenes como esta. Imágenes que ya tomé más de cerca, pero que a veces, por el hecho de utilizar un teleobjetivo, tienes el problema de que a la hora de coger el ángulo del horizonte, igual haces la foto un poco torcida. Yo a veces me siento un poco confuso cuando hago una foto con un teleobjetivo, porque si el horizonte no lo veo muy claro, muy largo, y me encuentro con esta isla, con el barco, igual siento que la imagen está torcida y siempre voy a corregir. A veces es interesante corregir, aunque tú pienses que algo está derecho, porque si tu intención era que esté derecho, es necesario que lo esté bien, porque otras personas se darán cuenta rápido de que no está derecho. Y lo bueno es lo mismo, en esta situación podemos hacer dos cosas. Por una parte podemos centrarnos en el barco. No quería cargarme el barco, quería poner una máscara. Podemos coger una máscara, seleccionamos máscara de pincel y añadimos textura, enfoque y un poco de borrar neblina, y de esta manera, a la hora de pasar encima del barco, podemos darle mayor relevancia. ¿Veis cómo el barco ahora destaca más y no está tan blanquecino? Obviamente lo estoy haciendo muy exagerado. En este punto lo que podemos hacer para que estas hojas de aquí no nos preocupen tanto es quizá meterle un poco más de sombras, buscar que de alguna manera se conviertan en una silueta. Al perder información aquí nos hace generar esa sensación de 3D, de que esto está cerca, y lo que hace es darnos esa sensación de profundidad, y puede ser interesante, cuando también podemos hacer lo que hicimos antes y sencillamente eliminarlas, ¿vale? Eliminaríamos estas zonas de plantas que son fáciles de eliminar bien, digamos lo estoy eliminando a correr para que os hagáis una idea. Pero la idea sería esta, ¿vale? En el momento en el que nosotros eliminamos esto, tenemos una imagen mucho más limpia y con un mensaje mucho más claro. Ocurre que el cielo en muchas ocasiones va a ser un problema a la hora de componer, porque igual en ocasiones es bastante plano como por aquí arriba y en otras ocasiones va a tener un brillo que nos va a hacer dudar de si es el cielo el punto principal de interés o es el barco.
Entonces nosotros de alguna manera tenemos que convertir el barco en el objeto que está bañado por la luz del cielo. Aquí ya es una foto más general en la que saldría este barco, en la que saldría esta vegetación, esta casa, este árbol, y ya el mensaje que podíamos encontrarnos en esta imagen está mucho más perdido dentro de todos los elementos. En muchas ocasiones, cuando os enseñe fotos de estas, os daréis cuenta de que utilizo mucho el espacio negativo para transmitir una idea sin necesidad de eliminar cosas, como es este caso. Aquí se ve la casa de mi vecino, se ve la casa de mi otro vecino, pero el hecho de que estén oscuras y que yo pueda aumentar esta oscuridad concreta en el entorno hace que yo pueda convertir este fondo iluminado con las islas en el fondo en un sujeto principal, convertir las islas en el protagonista de la imagen sin necesidad de yo eliminar esto. Y esto lo que hace es dar como un contexto de profundidad, porque al no tener información y convertirse en una especie de espacio negativo con forma, hace que este cielo es espacio negativo, tiene poca información, esta zona oscura tiene poca información y esta barandilla, junto con esto oscuro, junto con las nubes, generan ese efecto de profundidad que hace que esta zona se vea adecuadamente. Podríamos incluso modificar las luces un poco para encontrar ese punto en el que esta zona no está tan quemada y se ve mucha más información. Y estaríamos pasando de una imagen en la que en un principio tenemos demasiada información de esta zona y demasiada luz en esta zona a una imagen en la que claramente tu vista se va a ir a este punto. El hecho de que nosotros pongamos el punto de interés en el medio, compositivamente hablando, hace que se equilibre bien porque todo lo demás no tiene interés. De manera que esto te da contexto a este punto de aquí, que es la parte importante. A veces componer también es algo que va un poco de cómo tú vas entendiendo la fotografía y cómo tu fotografía es la manera en la que tú explicas y enseñas lo que tú sientes o piensas o miras cuando estás viendo en el entorno. Es un poco lo que hablamos en el vídeo anterior en el que teníamos que trabajar la mirada. Nosotros vemos muchas cosas y las vemos muy distinto a cómo las ve la cámara y tenemos que de alguna manera convertir lo que nosotros vemos y pensamos en una foto que transmita una idea muy clara. En esta foto yo pienso que realmente transmito la idea que yo sentía en ese momento. Asomarte a la terraza, asomarte a mirar por la ventana y encontrarte como al fondo de tu campo de visión hay una zona muy iluminada, muy bonita, muy llamativa y todo lo demás está oscuro. Por aquí tendríamos una segunda foto en la que lo que hacemos es eliminar todo lo que es lo de alrededor y en vez de aprovechar el espacio negativo de todo esto, lo que hacemos es centrarnos en una imagen más de detalle, generando lo mismo, un detalle de la barandilla, porque que se vea la barandilla hace entender que tú no estás aquí, sino que estás aquí atrás. Generar que esto sea una silueta hace que pierda importancia, se convierta en un espacio negativo y de esa manera siga ganando importancia el fondo. Y si bajamos otra vez las iluminaciones para conseguir ese rango dinámico que no tiene nuestra cámara, y con esto os voy a explicar. Ocurre que nosotros podemos ver en una escala de grises, podemos ver desde lo que está iluminado aquí, lo que está oscuro aquí, hasta lo que está iluminado aquí arriba. En cambio, nuestra cámara, como podéis ver, si yo quiero que esto de aquí no quede quemado, tengo que dejar esto demasiado oscuro. Para que os hagáis una idea, la cámara miraría, nosotros miraríamos así, miraríamos esto de aquí y miraríamos esto de aquí arriba, mientras que la cámara lo que mira es esto. Mira, esto muy iluminado y esto muy oscuro. En postproducción nosotros podemos corregir esto haciendo esto, que sería lo llamado HDR, pero conseguir este efecto no tiene por qué ser bueno. A veces puede ser que busquemos justamente eso y en otras ocasiones lo que buscaremos será generar siluetas y corregir de otra manera para que nuestra composición funcione. En este caso sí que creo que tengo el horizonte un poco torcido, pero igual el horizonte continúa por aquí, por detrás de las islas y está recto cuando en mi percepción por algún motivo noto que la imagen cae hacia este lado. Entonces podemos ver si ese ángulo está correcto pasando por aquí la línea y vemos que está correcto, porque por aquí continuaría el horizonte. Entonces, ya pasando con una imagen, como puede ser el caso de esta de aquí, en la que ya cambiamos el entorno,
Esta es una foto que tomé pues, en el pueblo que tengo aquí al lado, ¿vale? En este pueblo lo que me llamaba la atención en esta situación eran las nubes, como este azul contrastaba perfectamente con este blanco, como el borde, si os fijáis, el borde está muy definido y el azul es muy potente. Y quería quitarle importancia a la calle. ¿Qué ocurre? Yo quería que se mantuviera el contexto de que yo estaba en una calle. Entonces, esta foto al final no acabo de gustarme porque siento que de alguna manera esta zona de aquí tiene demasiada importancia. Entonces, quizá lo que podemos hacer es, de alguna manera, quitarle luz a esto para que gane más importancia la nube y el cielo. Aparte de esto, también podría hacer alguna corrección de composición y quizá moverlo hacia este lado y podríamos ir buscando un punto en el que la imagen tiene sentido. Entendemos que estamos en una calle, podemos quitarle el rojo aquí en saturación de esta casa para que esta casa no tenga tanta importancia. Os fijáis que en este momento tiene mucha importancia por ser rojo y en el momento en el que yo le quito saturación sigue notándose que es rojo, pero ya no es una sensación tan fuerte de que esto es importante. Ahora ya estamos pensando más en la nube y en el cielo. Ocurre que en muchas ocasiones te encontrarás esto, haces una foto, piensas que no te gusta mucho, llegas a casa, le aplicas un par de técnicas compositivas a la hora de corregirlo en edición y convertirás esa foto en algo más interesante. En este caso, como podéis ver aquí, lo que hice fue recortar todo lo que había hacia abajo. Todo lo que había hacia abajo, pues era, os voy a enseñar por aquí. No, no tengo por aquí lo que había hacia abajo. Hacia aquí abajo había un paseo. Por aquí paseaba gente, por esta zona de por aquí, y por aquí había mar y por aquí había barcos, ¿vale? Había como una especie de lonja. Pero lo que a mí me llamó la atención fue incluir estas hojas de por aquí para darle esa profundidad, el hecho de que estaban pasando pájaros, en este caso gaviotas, y cómo esta estructura rectangular era como una mesa para esta especie de formación de nubes y me pareció una foto muy bonita. Entonces busqué un poco encontrar en qué punto esta imagen me tenía sentido, tomé tres y pienso que las tres me transmiten algo bastante interesante. Siendo los pájaros un acompañante, de manera que el sujeto principal sería la estructura, los pájaros acompañarían y las nubes del fondo serían un tercer. Digamos, yo, al menos yo, quizá también vosotros podéis corregirme qué es lo que os llama más la atención. Primero miro esta estructura porque me llama mucho la atención, lo cual me lleva a los pájaros y por último me fijo en las nubes del fondo que son muy llamativas. O quizá estoy un poco equivocado y las nubes son lo que primero llama la atención. Quizá este sería el protagonista, las nubes, porque están posicionadas encima de esta estructura. Entonces, la interpretación de una imagen a veces, si te genera dudas a ti, va a generarle dudas a la persona que mire esa imagen. Por eso cuando yo hago una foto como esta, de este edificio, está claro que este edificio es el protagonista y esto de aquí sencillamente es espacio negativo que le compensa, esta zona de aquí compensa al no tener información con esta zona que tiene información aquí. Cuando hice esta foto, mi intención era corregirla a un punto en el que yo tuviera más espacio negativo arriba, pero me gustó el hecho de que hubiera esta longitudinal, de manera que yo tengo la imagen perfectamente equilibrada en cuanto a información y no información. Y el hecho de que todo el color del edificio sea simétrico, digamos gris con blanco, más gris con blanco, y que haya pocos tonos que destaquen, me parecía bastante interesante como fotografía de arquitectura. Ahora vamos a volver un poco de nuevo a lo que serían las fotos desde la ventana, ¿vale? Nos volvemos a encontrar con una foto, pero en este caso tenemos una foto que es vertical. Quiero hablar un poco de vertical y de horizontal, porque vertical en muchas ocasiones nos va a transmitir ciertas ideas y horizontal nos va a transmitir otras. Pero aparte de lo que nos puede transmitir, tanto el formato vertical como el formato horizontal nos limita. En el momento en el que tú tienes algo vertical y haces foto a algo horizontal, ese algo horizontal no va a tener tanta información, va a perder relevancia, porque se va a perder entre la información que va a haber arriba y abajo.
Y lo mismo una foto horizontal que le haces a una persona, por ejemplo, sale la persona aquí y tienes información por un lado y por el otro que es innecesaria. Entonces tienes que variar entre estos dos formatos, tanto horizontal como vertical, para que de alguna manera te transmita una idea de que lo que es importante no tiene demasiada información que sobra. Vamos a hablar de esta imagen porque fue una imagen que saqué, porque me gustó lo que veía, pero no llegué a transmitir lo que quería transmitir. Aquí vemos claramente que la silla tiene importancia, pero la silla no era lo principal. Al no ser lo principal la silla y tener una importancia similar a lo que tiene el fondo con esta luz, nos genera una duda y nos genera la pregunta de por qué sigue estando esta casa aquí y esta casa aquí. Entonces quizá lo que podemos hacer es, con composición, bajamos estas sombras, aumentamos las luces y de alguna manera podríamos incluso quitarle neblina al fondo, intentando corregir esta imagen que en un principio nos parece que no es tan relevante. Un poco de claridad y un poco de quitar neblina. Y igualmente siento que esta imagen sencillamente es una imagen que no me acaba de gustar. Recortando esta imagen podemos convertirla en una imagen que sea más interesante. En el momento en el que yo cojo un trozo de barandilla para seguir manteniéndome aquí y no moverme hacia adelante, y yo recortar esto, convierto esta imagen en una imagen que claramente transmite más cosas, solamente porque he eliminado las partes de esta imagen que no tenían importancia. Y ahora podemos volver a pensar un poco en el tema de los tercios, porque si os fijáis, cuando yo recorto, me salen las barras de los tercios. Estoy posicionando la zona de luz y la zona de la isla que tiene más punta de flecha. Los triángulos suelen llamarnos la atención. Y esto nos genera que la imagen tiene mucho más sentido. Entonces, a la hora de recortarla, estamos hablando siempre del mismo paisaje, por lo que aprender a sacarle cierto partido al mismo paisaje nos va a convertir en mejores fotógrafos a la hora de utilizar paisajes distintos. Y también a la hora de examinar y evaluar cuando un paisaje es bueno o es malo. Vamos a seguir hacia la siguiente y aquí nos encontramos que ya era más de día, por lo que no hay tanta oscuridad en esta zona. Nos encontramos que por aquí está la casa de un vecino, la casa de otro vecino, y a mí lo que me llamó la atención fue que por una zona tenía azul y luz y por otra zona no. Entonces, compositivamente hablando, rompe con mi idea el hecho de que aquí haya azul, por lo que tendría que primero eliminar esa zona que tiene azul. En este momento lo que tenemos es una composición que se acerca al tercio de este lado. Al acercarse al tercio de este lado, lo que nos encontramos es que si nos acercamos un poquito más y coincidimos justamente con esta isla, podemos convertir esta zona en una zona más oscura, esta zona en una zona más iluminada y podemos buscar la manera de que se convierta en protagonista esta isla. De manera que al yo darle a listo, lo que conseguiremos será que esta imagen pase a tener mucho más sentido. Vamos a ver cómo sería en el caso de que viéramos las dos. Tenemos una por esta parte. No me deja ver el antes y el después si no le doy a esto. Vale, le daríamos aquí a recortar y tendríamos por aquí un antes, que tendríamos toda esta información que sobra, y un después en el que ya tendríamos segmentado luz, luz, oscuridad. Lo que podemos hacer para potenciar aún más esta idea es eliminar esta casa. ¿Qué ocurre? Que si nosotros intentamos eliminar esta casa y la eliminamos del todo, eliminamos también la parte importante que sería esto. En este punto lo que podríamos estar consiguiendo es eliminar la parte importante que sería esta isla. Digamos que mi punto central sería que esta flecha de aquí de luz está apuntando a las islas. Entonces, lo que podríamos hacer es mantener esta idea aquí, de manera que eliminamos también esta casa de este lado, tendríamos la flecha igualmente que apunta a la isla y al mismo tiempo tendríamos una cantidad escasa de árboles y de casa, de manera que al yo darle a hecho, lo que me transmite es que esta casa no era importante. ¿Qué ocurre? Yo siento que aquí, aunque estoy aprovechando lo que os decía antes de poner el horizonte muy abajo, porque me gusta ese recurso, siento que está demasiado abajo. Entonces tendríamos que quizá corregirlo un poco
añadir un poco más de información sin coger el tejado de aquí, porque no quiero que salga este tejado. Le damos a hecho y aquí sí que ya siento que la idea se mantiene un poco más. Lo que vamos a hacer va a ser corregir esta curvatura porque siento que estoy un poco torcido a la hora de tomar la imagen y en este punto ya tendríamos el horizonte derecho. Lo que podemos hacer en esta ocasión es similar a lo anterior. O buscamos la manera de eliminar esta casa o la convertimos en una silueta oscureciéndola. Si nosotros le damos a sombras, vemos que lo que hacemos es oscurecer, pero no llegamos a oscurecer tanto como nos gustaría. Y en este caso lo que podemos hacer es aplicar una máscara de una manera sutil que lo que haga es oscurecer más esta zona. Entended que en el momento en el que tú metes oscurecer, siempre vas a manchar mucho la imagen. Entonces tiene que ser un oscurecer suave y lo que puedes hacer es darle un poco más a sombras para que sea más selectivo y vaya únicamente a las sombras. Y aquí, para conseguir que esto realmente quede oscuro, lo que puedes hacer es, en vez de ir por máscaras, oscureces la imagen en general y intentas iluminar la zona que te parece interesante. De manera que si yo pongo un poco más de luz por aquí y pongo un poco más de luz por aquí arriba, aunque es poco y se nota poco, sí que el antes y el después lo vamos a notar. Vamos a verlo aquí. Mientras que esta claramente hay mucha información plana, digamos este árbol, esta casa, las nubes, las islas, tienen una información similar. En este punto ya nos estamos centrando más en esta línea y más en las nubes de aquí arriba. En este caso, vamos a ir avanzando, viendo qué otras cosas tenemos por aquí, para no ser tan repetitivo y avanzar un poco más. Y vamos a trabajar con esta idea. Esta silla que tengo aquí al otro lado de la ventana, en esta foto no es el sujeto principal. Y yo buscaba de alguna manera convertirlo en un sujeto principal porque había pensado que podría llegar a ser interesante que pasara de ser únicamente un elemento más dentro de la imagen que podría eliminar perfectamente a convertirlo en un elemento principal. Y aquí es donde vamos a hablar un poco de la dirección de la cámara. Yo ahora mismo estoy haciendo una foto que para la silla es una foto que cae desde arriba. Si hiciera una foto frontal, cambiaría en la importancia de la silla y si hiciera una foto desde abajo, digamos, en contrapicado, tendríamos una sensación distinta. Entonces, fui haciendo diferentes fotos en las que la silla salía y llegué a un punto en el que me planteé salir e intentar darle más relevancia. En el momento en el que yo genero esta línea, que ya no es una línea horizontal, sino que es una línea longitudinal, bueno, no sé cómo se llama esta línea. El tema es que esta línea, de alguna manera, estas dos convergen en la silla y hacen que lo primero que tú miras no es este fondo tanto, sino te llama el mirar aquí, porque sientes que todo, esta flecha apunta a la silla, esto apunta a la silla, esto apunta a la silla, esto también. Y después de esto ya sí te llama el entorno. Al menos yo lo vi de esa manera. Pero igualmente, al yo tener tanta información de esta zona, sigo quitándole importancia a este mensaje si lo que quiero es destacar este elemento. Entonces, fui probando diferentes opciones en las que aquí volvía a sentir que lo que realmente tenía importancia era más el exterior. Aquí lo que hice fue al contrario, sencillamente quitarle importancia, dejarla como un elemento más que nos representara la profundidad. Esto está cerca, esto está más lejos, esto está más lejos, esto está al fondo de todo. Y por último ya busqué el centrarme más en la silla y hice esta foto. Aquí claramente vemos que sigue estando las nubes, el paisaje, el mar, los árboles, pero ahora el protagonista, sin ninguna duda, es la silla. Esto lo podemos utilizar con árboles, personas, coches, fotografía de retrato y fotografía de cualquier otra cosa. En el momento en el que tú buscas un ángulo que realmente le dé importancia a algo, tú lo que tienes es que ir buscando cómo quitarle importancia a lo demás. Como esta parte de aquí está semitapada, ya entendemos que no es tan importante, por eso no la he mostrado. Y esta parte de aquí, al no tener información, genera un espacio negativo que manda toda la relevancia a estas dos sillas que tienen una maceta encima.
Este plato de aquí abajo, que es la parte de debajo de la maceta, es como un acompañante. Hace que no se vea vacía la zona y genera esta situación. Tenemos un plato, una silla, una maceta. Cuando tienes tres cosas en una imagen, se entiende como un global en vez de entenderse como solo dos cosas. ¿Vale? Ocurre que los tercios son las líneas que ponemos por aquí, pero los tres, digamos los impares, estaríamos hablando de en vez de uno, en vez de dos, hablar de tres, se consideraría un grupo. Cuando tú ves un ciclista por la carretera, lo entiendes como una persona. Cuando ves dos ciclistas por la carretera, los entiendes como dos ciclistas, pero cuando hay más de tres o tres, ya los entiendes como un grupo, son un grupo de ciclistas. Y eso genera ciertas situaciones compositivas bastante interesantes. Vamos a ir en este caso otra vez al paisaje y vamos a hablar otra vez de lo mismo. Nos encontramos con esta situación y simplificando nosotros quitamos la irrelevancia que tiene esta zona de por aquí, este barco y este otro barco generando esta imagen, en la que claramente este es el barco que tiene mayor importancia y aquí el mensaje está mucho más claro. Es un poco ir repitiendo estas ideas de encontrar la manera de aportarle peso a un elemento, quitárselo a todo lo demás, apartar lo que no es necesario, de manera que el que mira una imagen la entiende al momento. Esta imagen, por ejemplo, ya fue una imagen que yo considero que se entiende al momento. Tenemos un cielo gris, tenemos esta niebla que hace que este fondo se vea muy distante y tenemos este pequeño barco de aquí que es 100% nuestro protagonista y es donde cae nuestra atención. Tenemos, si vemos, vamos a recortar, tenemos casi posicionado en los tercios la zona en la que acaba esta información. Tenemos 2/3 de espacio negativo que compensa el peso de aquí abajo. Y nosotros, si queremos ser un poco más estrictos, pero os digo, no es necesario. En muchas ocasiones tú puedes colocar perfectamente las cosas sin que caigan en los tercios, siempre que tú estés transmitiendo un mensaje correcto. Puedes posicionarlo de manera que este barco caiga sobre el tercio. Pero entenderás que de esta manera transmites una idea distinta. Yo cuando corrijo esta imagen que ya era buena y la pongo en el tercio o la pongo donde cae la proporción áurea, transmito una idea que sería la siguiente. En este momento entendemos que el barco ya lleva un camino y se va a ir de nuestro campo de visión. Se está yendo, ¿vale? En cambio, si yo hago lo contrario y compongo de esta manera, entendemos que el barco está llegando. Es un mensaje muy distinto y ese mensaje lo transmitimos al corregir la composición o al componer en la cámara. Cuando ya hemos hecho la foto y aquí vemos esa nueva posibilidad de sacarle partido a la imagen, cambiando esto, cambiamos el mensaje. Y si lo posicionamos en el medio, podemos en este caso ampliar la imagen. Lo que conseguiremos es el barco está ahí. No está llegando, no se está yendo, sino que está con nosotros. Es el centro, ¿vale? Y equilibra perfectamente la imagen. Encontraríamos una imagen perfectamente simétrica, porque aunque esto no sea simétrico, no es suficientemente relevante, no tiene suficiente peso como para que nosotros distanciemos nuestro interés del barco y entendamos que esto ya no es simétrico. Entendemos esto como un bloque de profundidad que nos hace sentir que las cosas están lejos. ¿Cómo podemos editar una foto cuando ya tiene este estilo de composición? Aquí lo que podríamos encontrarnos es en una situación en la que sencillamente modificando los contrastes podemos aumentar el interés de esta zona y quizá añadiendo con una máscara un poco más de enfoque por esta zona de una manera que sea semisutil. Vamos a... Cuando utilizo el pincel así, lo que estoy es dándole Alt. Expliqué bastantes cosas sobre Camera Raw y Lightroom, entonces muchas cosas las obvio al hacer estas ediciones. Entonces, hacemos como una zona de enfoque y sutilmente le aumentamos el enfoque, un poco la claridad. Si le metemos neblina, ¿veis cómo genera como una especie de brillo? Y si se la quitamos, genera como una zona más oscura. Generar ese pequeño brillo, ¿vale? Me explico. Así le generamos claramente un brillo, pero si se lo ponemos muy sutil,
un 7, un 6, es como que esa zona de agua en la que está el barco brilla un poquito más y le hace tener más importancia. Al final, este tipo de fotografía que es así con neblina, quitarle tanto la neblina no es relevante. Yo no le quitaría neblina. Incluso pienso que esta foto cuando está así, tal cual, ya es una foto bien, ¿vale? Es una foto que me convence, es una foto que me llena. Pero sí que considero que en este tipo de fotografías muchas veces necesitaremos hacer un recorte para reposicionar bien los elementos que hemos fotografiado, ya que ocurre que en este tipo de fotos, que son muy situacionales, tú ves una foto como esta, te llama la atención y lo que tienes que ir es en ese momento sacas móvil, coges cámara, pero vas y haces la foto. Si no, las nubes se mueven, las luces se mueven, los elementos como el barco se mueven. Hace un par de días había un momento en el que había una zona de luz enorme encima de un barco y caía justo encima de ella y no encontré mi móvil y perdí la foto porque la foto se perdió en alrededor 2 minutos. En 2 minutos se había movido todo. Entonces, encontrar estas fotos es en el momento en el que la ves actuar. Es cierto que podríamos incluso hacer cambios en cómo se ve en las nubes y añadirle más información, porque nosotros si le damos borrar neblina conseguimos que estas nubes tengan más información. Pero si hacemos al revés y añadimos más neblina, convertimos esto en un espacio mucho más negativo. Entonces, dependiendo de la idea que tú tengas, puedes hacer una cosa u otra. Por aquí tenemos un par de fotos que lo que estamos haciendo es sacar esta fachada como protagonista, cambiando un poco la idea, convertir esta casa del vecino en el protagonista y generar con este cielo ese espacio negativo que habíamos hablado. Al final es una manera de generar fotografías minimalistas en las que tú tienes este árbol que tiene mucho peso, mucha información. No, al revés. Este árbol que es muy grande, se ve negro y tiene realmente con respecto a todo lo demás tiene peso y tiene información, porque esto todo es blanco y digamos eh, constante. Pero el hecho de que nosotros veamos aquí arriba este pájaro hace que nos centremos muchísimo en él, porque como es un ser vivo, nosotros nos fijamos antes en un ser vivo que en una planta. Una planta no nos supone una amenaza, ni una posible presa, ni algo que se vaya a mover. Sabemos que lo podemos ver en el futuro. En cambio, un pájaro que vemos a lo lejos puede tener mucho más peso o compensar esta imagen, porque el peso de un árbol se compensa con un pájaro que se ve a lo lejos perfectamente. Entonces esta imagen me parece una imagen muy equilibrada y aquí lo que podríamos hacer quizá sería bajar un poco más la luminosidad del árbol, es decir, aumentar la sombra, y de esta manera el árbol pierde un poquito de la información que tiene y queda ya ideal. Si nosotros aquí, aparte de eso, eliminamos un poco neblina, añadimos más importancia a las nubes, por lo que quizá lo que podemos hacer aquí en este caso es añadir neblina para potenciar esa idea de espacio negativo. Tened en cuenta cuando utilicéis el borrar neblina, porque cuando se acerca a un objeto genera esta especie de halo como borroso alrededor de los objetos. Entonces quizá a veces es mejor sencillamente usar otros parámetros para este mismo fin. Por ejemplo, igual aquí en iluminaciones podemos darle a oscuro o más luminoso si lo que queremos. Pero igualmente va a generarnos alrededor de las cosas estos halos. A veces es mejor usar máscaras. Al final, la mecánica de esto siempre va a ser similar. Igual tú no tienes una ventana por la que puedes estar practicando hacer fotos y practicar tu composición. Igual tienes que irte pues, a unos cuantos metros de tu casa, igual tienes que irte a la casa de un amigo, igual tienes que irte pues, a dar un paseo hasta un mirador que hay cerca de tu casa. Pero yo sí que te recomendaría, si te gusta la fotografía de retrato, no es tan relevante, pero te va a ayudar mucho. Pero si te gusta la fotografía de paisaje, el ir y enfrentarte al mismo paisaje muchas veces. Si te enfrentas al mismo paisaje muchas veces e intentas sacar fotografías interesantes y distintas, cada vez que te enfrentas a ese paisaje, llegará un momento en el que cuando vayas de viaje o te encuentres con un paisaje nuevo, esa capacidad de extraer cosas buenas, interesantes y llamativas de un paisaje que has aprendido con el paisaje con el que trabajas siempre, te permitirá sacar unas imágenes mucho mejores en el momento en el que tengas una fotografía posible delante que es nueva y es distinta. Como veis por aquí, siempre voy trabajando con esta idea de longitudinal, buscando generar este espacio
de aire muy amplio, pero porque es algo que representa mi manera de transmitir este tipo de fotos. En muchas ocasiones te encontrarás fotos famosas de gente que sencillamente lo que coge es coger el mar y luego toda esta zona de cielo está plana, sin nada. Ahí sí que estaríamos hablando un poco más de espacio negativo. A mí me gusta mantener nubes porque aunque no sea espacio negativo 100%, sí que no es tan relevante como posicionar un barco. Yendo ya un poco más adelante, nos encontraremos con esta foto. A mí esta foto, que siento que habría que editarla, pero igualmente, aunque no la editara, me parece muy llamativa, ¿vale? Os voy a explicar. Esto de aquí, que veis aquí al fondo, es un barco muy grande, es concretamente un transatlántico. Y su inmensidad se pierde en el horizonte y se pierde en todo lo que nosotros podemos ver aquí de cielo, nubes, y tenemos esta casa. Yo cuando hice esta foto ya la hice con intención de poder hacer luego un recorte de esta manera y eliminar 100% la casa. Esta foto puede en principio parecer muy vacía, pero lo que yo quiero transmitir con esta foto es cuán inmenso es el mundo, que cuando un barco es grande como varios edificios, en el momento en el que se aleja, lo único que vemos de él es una breve silueta, en un inmenso mundo, en un inmenso horizonte, en un inmenso cielo. Entonces me parece una foto que transmite mucho y aparte las luces también son bastante interesantes. A mí me gustó también que si te fijas, tenemos la línea del horizonte que marca perfectamente a este barco, tenemos esta línea de nubes que según va ampliando la cantidad se encuentra con este chorro de luz que si aumentamos esto igual veis un poco el efecto que se nota de manera sutil. Hay como esta especie de chorros de luz entre las nubes, que obviamente no lo vamos a dejar así en quitar neblina, pero esos chorros de luz eran una parte significativa y que se mantiene de una manera sutil bañando esta zona. Y por aquí tendríamos otra raya y imaginariamente tenemos por aquí también otras como pequeñas líneas que lo que hacen es generar un patrón plano roto por esta protuberancia que sería este barco en la distancia. Pienso que en este caso podemos también hacer esta foto teniendo en cuenta esta casa para darnos cuenta de que nosotros estamos haciendo esta foto desde tierra, pero eliminarlo completamente lo convierte en una fotografía que para mí es más interesante. Ahora vamos a pasar a una fotografía que es bastante distinta y que el proceso de entenderla y de sacarla para mí fue un poco complejo porque era algo nuevo. Nunca había visto esto por mi ventana y quería transmitirlo en una imagen. Para que os hagáis una idea y para que estéis un poco en contexto, la idea es que esto se ve por una de mis otras ventanas un día de temporal de noche. Esto sería la calle. Y yo quería transmitir que la parte importante y relevante de la imagen era esta, ¿vale? Que es el portal de la finca del vecino de abajo. Y aquí estaría el poste. Como este poste está iluminado por las luces y como hay luego este camino. Y la sensación que yo tenía en este momento era que daba muy mal rollo, que parecía una peli de miedo, pero de las que no acaban bien. Entonces estuve buscando el ángulo, el enfoque, buscando transmitir esa idea. Como veis aquí, la única parte que brilla sería esta. No sé si el hecho de meterle un poquito más de luz podría llegar a darme esa sensación de que esto realmente es la parte más relevante. A mí, yo siento que está bien compuesta, pero a veces uno, cuando ya tiene una idea de qué es lo que quiere transmitir con una imagen, está como ciego, ¿vale? Estás como ciegos y no sabes si realmente has posicionado bien las cosas o es porque tú te has obsesionado con ellas. Entonces, a veces en estos casos es bueno coger la imagen y voltearla, pero no sé voltear imágenes en Lightroom. Igual aquí, mira, sí. Sí que sé voltear. Si volteamos horizontal esta imagen, sigo pensando que esta zona de aquí sería la importante. Y esto es una buena manera con la que tú puedes saber si has compuesto bien una imagen. Si la volteas, si esa imagen que para ti de la nada se ve como nueva sigue transmitiéndote el mismo orden que tenía que transmitirte en la otra dirección, posiblemente estás en una imagen bien compuesta. Y yo fui buscando diferentes
iluminaciones, diferentes enfoques. En este caso lo que hice fue eliminar el otro trozo de la ventana. Aquí sí que consigo ese mensaje de que aquí, esta zona de aquí es la relevante. Este sería el foco de luz que apunta a esta zona, que es un portal y da todo el mal rollo. Aparte quería mantener este color como verdoso. Y luego en este caso, como tenemos esta otra luz, quizá primero vemos aquí y luego paseamos por esta zona hasta llegar a este otro chorro de luz. Entonces, este me daba más sensación de ventana, por lo que me gustaba más, pero siento que el mensaje se entiende mucho más claro en esta. Entonces, a veces igual llegar a un mensaje concreto es complicado. Y no solamente complicado por el hecho de que llegar a un mensaje bueno y fácil de entender es complicado, sino porque también es importante tener en cuenta que en esta foto yo tuve que utilizar bastante ISO, la luz era complicada de coger bien, que los brillos se vieran, que no se viera demasiado quemado esto, que se notara que esto de aquí está lejos de la ventana, que esto es una ventana, enfocar bien este punto a través de los brillos que generaba ¿cómo se llama esto? Las gotas las gotas de lluvia que estaban pegadas a la ventana, pues fue complicado y entonces siento que esta o estas son buenas, pero que el proceso para llegar ahí fue bastante darle vueltas, ¿vale? No fue algo que, que fuera así muy rápido. Digamos que ya era una foto que no iba a salir con una calidad impresionante, pero que de alguna manera podía llegar a transmitir mi idea si le daba vueltas. Entonces, también la idea es, vosotros cuando estéis haciendo fotos, intentad transmitir una idea, aunque quizá no vaya a quedar bien, porque será un buen ejercicio para luego conseguir algo exitoso. Volviendo de nuevo al paisaje del que hemos estado hablando, nos encontraremos con una imagen que ya podemos ver que al principio ya tenía una buena composición. Tenemos por aquí este espacio negativo que tiene relieve, que tiene estas formas, que se nota pues que hay unos árboles, luego está por aquí la ría y luego aquí las islas con esta zona iluminada que sería el protagonista principal. Y ya este transcurso de sol según se va hacia la puesta de sol. En ocasiones el protagonista de nuestra imagen puede ser únicamente una luz. ¿Vale? En este caso, como vemos, no hay ningún barco. Tú puedes buscar a ver si hay un protagonista y el protagonista principal. Quizás siento por algún motivo esta foto un poco torcida. A ver. Sí, ahora ya estaría correcta. El protagonista principal para mí sería esta luz, esta zona de iluminada de aquí. De manera que aquí tendríamos una imagen vacía, carente de un sujeto distintivo principal, pero a veces nos encontraremos con imágenes así que lo que nos harán sentir será como un vacío, porque no hay nada. Lo que hay es esta luz. Esta luz es lo único a lo que puedes prestar atención porque lo demás prácticamente no tiene información. Pero es una buena manera de buscar el transmitir sin que haya nada. Buscar transmitir con nada a veces te puede llevar a una fotografía más minimalista, pero en muchas ocasiones utilizaremos la fotografía minimalista para destacar objetos, situaciones e incluso paisajes, que es eliminar las cosas que realmente no importan. Es como la simplificación pero llevada a un extremo. Cuando tú eliminas todo lo que está alrededor de un objeto, ese objeto se convierte en un objeto importante. Y te voy a poner ese ejemplo en esta imagen. Si yo en vez de componer esta imagen como la he compuesto, la compusiera así, ¿vale? Vamos a hacer que la imagen coincida únicamente de que se vea el barco y ya, obviamente se va a ver muy borroso. ¿Vale? En este punto lo que nos encontramos es que este barco es lo más importante sin ninguna duda, ya que es lo único que destaca en este contraste. Tenemos blanco, tenemos azul y tenemos una protuberancia. Que esto, por mucho que no tenga información, va a ser lo que vamos a mirar en el momento en el que veamos la imagen. Obviamente, para que eso se vea bien, tienes que hacer una fotografía más de cerca, buscando que esa ya sea el recorte o un recorte cercano, porque si no estaríamos perdiendo mucha información, como podéis ver aquí. Y ya avanzando un poco más y buscando una idea distinta, nos encontraremos con otro encuadre. ¿Vale? Si nosotros miramos por otra de mis ventanas, nos encontraremos esta zona.
Nosotros a veces pensamos a la hora de hacer una foto que todo tiene que verse nítido, que todo tiene que verse enfocado. Y en muchas ocasiones dejar estas zonas así borrosas con esta neblina nos van a transmitir ciertas emociones. Entonces, el recorte va a ser una de nuestras mejores herramientas para generar una buena composición. Tienes que decidir, ¿estos árboles de aquí son relevantes y los quiero tener en mi encuadre? ¿Sí o no? Si no, igual es interesante quitarlos. A veces el hecho de quitarlos y ver cómo se ve convierte a tu imagen en algo que quizá al principio pensabas que los árboles eran interesantes y cuando los quitas ya no. Dices, no, los árboles no eran tan necesarios. O dices, sí, pienso que los árboles deberían estar. Es distinto, y por eso os traje este ejemplo, es distinto que yo haga esta foto y genere esta sensación como de húmedo, neblina, de que se hace de día, ¿vale? Se está haciendo de día, hay esa neblina, hay esta caída de nube por la ladera, hay esta línea que marca un fondo, esta línea que marca otra parte que está más cerca y esta línea que nos marca por dónde tenemos que encontrar el sujeto principal que sería este edificio. ¿Y cómo es este edificio? El que tiene mayor contraste, que podemos potenciarlo a la hora de editar, podemos ponerle un poco más de contraste, podemos incluso añadir un poco más de brillo a las zonas que están iluminadas, siempre muy sutil. Uy, creo que moví el que no era. Vale, aquí. Podemos ponerle un poquito más de brillo. Vale, un poquito más de brillo. A veces el Lightroom hace lo que quiere. Se pone, deja de salirme la manita. Entonces, añadimos un poquito más de brillo por esta zona y en el momento en el que nosotros le damos más brillo a este edificio, puede ser muy sutil, pero en el momento en el que nosotros comparamos una con otra, esta tiene un poquito más de interés por ese pequeño brillo que tiene aquí, por lo que convertimos esto en un sujeto más importante, en un protagonista más importante y más relevante. Y para que veáis un poco el contraste entre uno y otro, en el momento en el que cambiamos la hora y hacemos una fotografía a lo mismo, hablando de paisaje, nos encontramos que añadir color, añadir luz, añadir que sea una zona, un momento en el que hay menos nubes, en el que hay menos neblina, tendríamos que este es el protagonista, pero luego la información, la atención se va hacia este barco, luego a estos barcos de aquí, y luego ya empiezas a pasearte por el resto de la imagen. Quizá lo que queremos a veces es destacar principalmente a esta torre y lo que podemos hacer es, de alguna manera, buscar que sea la parte con más luminosidad. Y podemos hacer una máscara y quitar exposición, quizá quitar un poquito de contraste, de manera que se nos iría claramente la vista primero a esto y luego ya miraríamos este barco. ¿Cómo podemos cambiar perfectamente la composición cuando estamos hablando de una imagen que ya está hecha cuando la editamos? Pues si nosotros en vez de destacar la luminosidad de esto, lo que hacemos aquí es quitarle un poco de iluminaciones, quitarle un poco ese brillo y pasar esto por el resto de la imagen, el hecho de que nosotros destaquemos esto y le podemos añadir incluso un toque más de luz a esta zona, ya hace que primero miremos al barco solo porque el barco tiene más luz. Podemos incluso añadirle contraste. En el momento en el que al barco le añadimos un poquito de contraste y destaca más que el resto, ya es un sujeto que incluso por la textura o el enfoque y tener más calidad de detalle, ya nos va primero la vista al barco y luego a todo lo demás. ¿Qué pasa? Quizá en esta composición de recorte, el barco no lo tenemos tan claro como un protagonista. Igual el barco, para ser más protagonista, tendríamos que buscar que esté más de esta manera. ¿Vale? Y aquí estaría equilibrado con la torre. Ocurre que podemos siempre buscar posicionar cerca del tercio o por esta zona, que aquí sería donde acabaría la proporción áurea. Entonces, en el momento en el que nosotros posicionamos el barco en una zona similar al de la proporción áurea, ya vemos como claramente el barco empieza a competir más fuerte
y empieza a ser un sujeto mucho más relevante al acercarnos. En este punto, si lo que hacemos es repetir lo de antes y buscamos, me equivoqué, y buscamos el editar de manera que quitemos relevancia al fondo, y esto de quitar relevancia al fondo puede ser incluso añadirle neblina, que a veces borrar neblina está bien para borrarlo, pero para añadirlo también está bien. En el momento en el que nosotros le añadimos esta neblina, que aquí no hay, ya hemos conseguido que haya más importancia aquí. Por eso la edición es muy importante cuando componemos. No solamente para que nosotros entendamos que corrijamos la imagen de lo que está mal, sino para destacar las partes que son importantes frente a otras. Tendríamos por una parte una imagen que la torre es lo importante y una imagen en la que convertimos al barco en lo que sería el sujeto principal. También podemos ver cómo en principio iba cogiendo árboles hasta que hubo un momento en el que corté todo. Salió este pájaro puede quedar bien y diréis, ¡guau! Sí, qué bien sale el pájaro, pero no. Este pájaro no me interesaba, entonces esperé a que el pájaro no estuviera para darle realmente la importancia a la torre. El hecho de que no aparezca este velero, en este caso, hace que no haya ningún tipo de rivalidad y la torre se convierte nuevamente en un sujeto principal. Una torre que está, pues, en una isla y por aquí va un puente y llegas a esa torre. Por aquí nos encontramos una foto de una situación en la que me pareció interesante y creo que está torcida. Pues corregir lo torcido es una parte importante cuando vosotros hacéis una foto. ¿Qué pasa? ¿Cómo entendemos que algo está torcido? A veces puede que intentamos corregir algo y lo corregimos a mal. A veces podemos apoyarnos en un poste, podemos apoyarnos en una casa, podemos apoyarnos en ciertas cosas para conseguir, por ejemplo, esta torre debería de estar recta. Si utilizamos este punto, este risco de la torre, esta esquina, para posicionar correcta la imagen, pues la vamos a tener derecha. Y aquí con este poste o incluso podríamos utilizar el borde de esta casa. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos esto, corregimos la imagen porque a veces no, diremos, es que siento que está torcida y lo sentimos porque hay cosas que normalmente deberían estar torcidas y por algún motivo no lo están. Entonces, como por algún motivo no están derechas, las cosas que deberían estarlo, la imagen se nos ve de algún motivo, de alguna manera extraña. Aquí la idea era que el sujeto principal fueran estos edificios que están bien iluminados. Y para yo potenciar esa idea, lo que puedo hacer es oscurecer de manera selectiva, de manera suave, la zona que no es donde están esos edificios. Y luego donde están los edificios, lo que puedo hacer es marcarlo y aumentar levemente el contraste. Entonces, es cierto que muchas veces cuando editemos haremos un cambio que prácticamente no se va a notar. Pero si miras esta imagen versus esta por algún motivo tiene mayor énfasis en la zona que yo considero el sujeto principal. Igualmente no tiene por qué ser una foto maravillosa, sencillamente estamos trabajando transmitir nuestras ideas con la imagen. A veces puede ser una foto incluso de un cubo de basura y siempre que ese cubo de basura transmita la idea que tú quieres transmitir, será una buena foto. Aquí lo que hice fue una corrección, porque aquí tenía mucha información y dije, vale, voy a quitar esta zona, voy a dejar el árbol porque me deja profundidad, pero quiero que destaque más lo que sería el fondo. Entonces aquí seguimos viendo que tenemos mar, quizá debería haber cogido un poquito más de mar porque siento que se entiende poco que hay mar, y por aquí tenemos un poco de este árbol, que igualmente lo que podríamos hacer es eliminar totalmente este árbol y generar una imagen como esta, bueno, quedó una puntita ahí de árbol, generar una imagen como esta, que lo que nos permite es entender que esta zona es la importante y todo lo demás es paisaje. Para ir aclarando un poco, yo no me centro en fotografía de paisaje, pero en la fotografía de paisaje, yo siendo fotógrafo de retrato, es un paso por el que tienes que caminar para entender ciertas cosas compositivas de una manera más sencilla que solamente haciendo foto de retrato. Si tú te dedicas a foto de retrato, y esto es un poco un comentario así por en medio del vídeo, para ti si te parece interesante, para que sepas que esto realmente a ti te sirve para algo, es si tú consigues tener un fondo que tenga sentido y que funcione, o consigues, como es el caso de aquí, tener un entorno que funciona con un sujeto principal, este sujeto principal no se mueve, no tienes que ponerlo posado, no tienes que maquillarlo, peinarlo, no tienes que hacerle nada excepto posicionarlo en el lugar adecuado de manera que todo lo demás tenga sentido.
Cuando tú consigues que este sujeto principal funcione en un entorno, puedes hacer una fotografía similar y posicionar en este punto a tu modelo y trabajar con una persona. En este momento estarás haciendo una buena foto de una persona teniendo en cuenta bien todo lo del fondo, y aquí sí ya empiezas a centrarte más en posados, en peinados, maquillaje, ropa, etc. Entonces, primero, aprende a componer lo que sería el paisaje, que el paisaje te permite hacer buenas fotos de retrato en exterior. Muchas veces el paisaje lo vamos a eliminar utilizando una distancia, una profundidad de campo, pues con un F bajo, un F2, un F1.8, y no tendremos tanta información del fondo, pero sí que siempre que saquemos un fondo, si nosotros sabemos hacer buenas fotos de paisaje, vamos a hacer mejores fotos de retrato cuando el paisaje sea una parte que va a salir en la foto, ¿vale? Por aquí podemos encontrarnos un poco algo similar. Yo hice esta foto y la idea de esta foto era corregirla luego en postproducción. Esta foto no me transmitía nada. Por aquí tenemos la finca, por aquí tenemos el cielo, por aquí tenemos lo que a mí me parecía interesante, y lo que hice fue una foto en un formato distinto. Esta foto de aquí está sacada de esta foto de aquí. De manera que yo lo que tengo es esta isla, que es la misma isla de antes, con el mismo edificio de antes, que sería el protagonista, posicionado aquí aproximadamente en el tercio de la izquierda. Y luego tendríamos toda esta amplitud de paisaje que nos transmitiría esa sensación de amplitud, de libertad, de calma. Algo que me gusta destacar cuando hago foto del paisaje es que podemos romper un poco con los formatos habituales. Si tú esta foto la imprimieras para ponerla en un cabecero de cama, podrías rellenar todo el cabecero de la cama y al mismo tiempo transmitirías una sensación de calma muy bonita. Entonces, no te rayes, no te frustres, no tengas miedo en venir aquí, quitar el candado y recortar las imágenes como tú quieras. Muy largas pueden funcionar. Puedes hacer una foto muy larga y puede funcionar. Puedes hacer una foto muy amplia y puede funcionar igualmente. Entonces, siempre busca si realmente estás transmitiendo el mensaje. Yo aquí lo que busco es calma, amplitud, que entiendas que el mundo es enorme, que puedes respirar, que puedes disfrutarlo, que puedes estar tranquilo mirándolo durante mucho tiempo. Pero que claramente el sujeto más relevante aquí sería esta isla, ¿vale? Tienes esta luz. Entonces, que no sabes si estás componiendo bien, transformar, voltear a la izquierda. Espera, eso no es. Eso no era. Transformar, voltear horizontal. Sigo sintiendo que esta es la parte relevante y que todo esto de aquí lo que hace es acompañarlo. Claramente podemos utilizar la edición, como os estaba diciendo antes, para potenciar esta idea. ¿Cómo potenciamos esta idea? Yo principalmente siempre utilizo máscaras. Cojo una máscara que lo que hace es sutilmente apuntar a lo que para mí es el sujeto principal, quitando un poco de exposición en todo lo que no sea mi sujeto principal y quitando también un poco de contraste. De esa manera tú marcas más esta zona y luego haces el efecto contrario. Das un poco de exposición y de contraste, un poco sería 22. En esta zona, claro, buscando que tenga sentido, buscando que no se vea que estás sobreiluminando esa zona, sino que quizá hacerlo así, como que la luz cae sobre esa zona y intuitivamente tu cerebro entiende ese pequeño cambio y ve mucho más claro este protagonista. Vamos a seguir avanzando por aquí y vamos a hablar un poquito de cosas nocturnas, y ya con esto, porque lo nocturno es un poco más complicado de llevar, ya tienes todo lo necesario para plantearte salir y mirar cualquier paisaje, cualquier situación, ya sea de ciudad, de bosque, y intentar extraer cosas que tengan sentido para ti. Vamos a empezar un poco con lo general. Yo la imagen que tengo es esta. Y lo que veo aquí al fondo es todo este brillo como cae en medio de las nubes sobre esta zona. Entonces, rápidamente, porque tengo poco tiempo, tienes que buscar un poco ir encuadrando y eliminando cosas.
Tendríamos esta primera opción que os digo, muchas estarán mal enfocadas y así, pero porque la idea es otra, no es que sacar una foto excelente, sino hacer una composición excelente, ¿vale? Entonces, aquí lo que podríamos hacer quizá es recortarlo un poco más. Lo recortamos un poco más, nos eliminamos este barco que nos distrae, nos quedamos con este barco que sería el barco importante y lo podemos incluso posicionar en el tercio, dejando toda esta columna de cielo. Y aquí tendríamos una imagen que, con lo que decía antes de espacio negativo, funciona muy bien. Quizá a ti te gusta más hacer una imagen de este estilo, más una imagen más baja, y transmitir esta idea, algo un poco más cercano. Ocurre que a mí me gusta esta idea porque así transmito que estoy muy lejos y que las cosas son enormes, que hay una amplitud enorme. Es como te transmito que el mundo es enorme y puedes verlo a través de mis imágenes. Ocurre que según yo voy haciendo un poco plano detalle, que este sería el anterior, el recorte este que te dije, y voy buscando posicionar, en este caso buscaba marcar el interés de este barco. En este caso de aquí no tenía ningún barco al que marcar el interés, por lo que la vista se pierde y no encuentra algo que le aporte sentido. Entonces volví poco a poco al barco porque, aunque me gustaban estas luces de aquí, el barco era lo que realmente estaba contándome una historia. Aquí sentí que el barco de alguna manera tiene direccionalidad, que está mirando como a este lado, ¿vale? Entonces que sentía que había muy poco espacio aquí y teniendo en cuenta que está parado y no está viniendo de ningún sitio, pues sentía que esta zona de aquí me sobraba. Entonces volví a pensar que esta era la buena, porque tenemos luz que enfoca el barco, que forma una foto interesante. En este caso volvemos a encontrarnos lo mismo. El horizonte no está derecho, por lo que podemos coger esta herramienta de ángulo y corregir nuevamente el horizonte. Corrigiendo el horizonte sentimos la imagen un poco más derecha, pero estamos quitando agua al barco y quizá es excesivo. Y aquí un poco lo que podríamos hacer para mejorar este mensaje es lo que hemos visto en otras ocasiones. Añadimos un poco menos quitamos sombras para que se vea el barco en esta ocasión y bajamos iluminaciones para que se vea esto menos quemado. Podemos incluso iluminar un poco más y bajar más las iluminaciones, buscando que el barco tenga más sentido, pero bueno, estamos hablando de una foto que la idea no es generar una foto acabada, sino transmitir una idea concreta. Ya en este punto lo que hice fue una foto de otro día distinto, no sé si fue de este mismo día, pero creo que fue otro día distinto, en lo que más me llamaba la atención era esta línea de aquí, que es la típica que dejan los aviones. Y quería que el sujeto principal quedara definido y claro, pero no tenía claro cómo aprovechar este evento tan llamativo que, os digo, no se ve para nada tan bien como se veía en la realidad. A veces, en tu proceso de aprendizaje, te encontrarás situaciones que es muy difícil conseguir transmitirlas como tú las ves, porque las cámaras que tenemos no tienen un rango dinámico adecuado para sacar esa foto como tú querrías. Ahí lo que puedes hacer como recurso, y esto te lo digo yo porque en ese momento yo no lo aproveché, es pones un trípode, sacas 3 fotos, modificando suavemente y sin mover la cámara solamente un atributo que te mueva la luminosidad. Y en el momento en el que tienes esas 3 fotos, sacadas rápidas una detrás de otra, intentando que se mueva lo menos posible todo, pasas al ordenador y en el ordenador las solapas y vas sacando capas de rango dinámico mayores por el hecho de haber hecho más fotos. Intentas que se vea similar a lo que veías con tus ojos. Pero digamos que aquí la idea, si te fijas en esta composición, voy a pintar con esto como si no fuera capa, como si fuera solamente un rotulador. Esta zona de aquí, sin ninguna duda, es el protagonista, ¿vale? Tenemos este barco que nos hace dudar de si podría ser un protagonista, ya que un barco llama más la atención que un brillo. Entonces, yo aquí me sentía un poco confuso y no tenía muy claro si dedicarle más importancia a esto o si de alguna manera apuntar al barco para que el barco fuera el protagonista. Y lo que fui haciendo fue ir modificando este ángulo, ir modificando la toma, cambiando dónde metía el mar, cambiando dónde metía el horizonte. Aquí lo corregí un poco en lo que es tenerlo derecho.
y lo que buscaba era un poco que todo perdiera esa jerarquía, ¿vale? Que el barco no fuera más importante que las bateas no fueran más importantes que el barco, que las islas perdieran esa importancia y generar que este foco de luz era lo importante. Pero siento que a veces uno ve algo que le parece bonito, pero no consigue transmitirlo. Y este es y esto es lo último que yo quiero transmitirte en este vídeo. La composición es la manera en la que tú consigues transmitir una sensación que tienes en una fotografía, ya sea un mensaje, un sentimiento, una explicación, una idea. Pero en muchas ocasiones te encontrarás con muchas fotos que tú no puedes llegar a sacar. No puedes sacarle fotos a cualquiera por la calle, no puedes sacarle fotos a cualquiera sin permiso, no puedes convertir una foto, algo que miras en una foto buena en ocasiones porque tu equipo no te lo permite, porque los medios no te lo permiten, porque la posición no te lo permiten. Y en esos momentos tendrás que renunciar a esa foto, pero no antes sin intentarlo. Aquí es donde viene la mayor enseñanza. El mejor fotógrafo componiendo no existe. Si quieres ser un gran fotógrafo componiendo, tienes que componer. Si ves una foto difícil y sacas una, otra, y no consigues transmitir el mensaje, tienes en cuenta lo que yo enseño aquí, tienes en cuenta lo que has aprendido en otros sitios, y sigues sacando fotos y no lo consigues, luego llegas a casa, al ordenador, e intentas hacer una postproducción de esa foto, editarla, buscando destacar eso que tú veías y transmitir esa misma idea, y no lo consigues, no es un error, no es un fallo. Puedes mejorar y con el tiempo conseguirás transmitir más veces lo que tú sientes en tus fotografías, pero habrá momentos en los que eso no ocurra. Es normal hacer 1000 fotos y de que 1000 fotos salgan bien 100. Es normal. Es normal que en vez de 100 te salgan bien 20. Es muy normal. Por lo que tú intenta trabajar en esto, trabajar en tu composición, trabajar en cómo ves el mundo, en tu campo visual, en cómo compones. Mira el mismo sitio, la misma cosa, la misma situación 2 millones de veces, intenta sacar algo nuevo cada día y llegará un momento en el que te encuentres con esta situación, en la que no consigues transmitir justo lo que tú sentías, justo tu mensaje, y dirás, bueno, es una de cada 100. Porque persiguiendo las ideas consigues sacar lo que realmente quieres transmitir en muchas ocasiones según tú vas avanzando en este camino de componer. Y llegará un momento en el que estés al lado de alguien, sacarás una foto y nadie entenderá por qué la foto de ellos no consigue ser tan impresionante como la tuya. Y en ese momento, sí, serás un buen fotógrafo, una persona capaz de componer una fotografía impactante, ya sea que esté en mala calidad, que salga borrosa, que tu cámara sea buena, tu cámara sea mala, va a dar igual. Porque cuando un mensaje se transmite de manera clara, todos perciben esa sensación. Y eso, para mí, es el momento en el que empiezas a alcanzar el éxito. Así que quédate por aquí, porque estaré enseñándote cosas que yo piense, cosas que yo he aprendido, cosas que a mí me ayudan a ser un mejor fotógrafo, o al menos así es como yo lo veo, porque creo que es importante y es bonito compartir las cosas que uno aprende con los demás. Y espero que a vosotros os sirvan estos vídeos y nos vemos en un próximo vídeo que será más y mejor. Hasta el próximo. Adiós.